A mí me habían inventado una causa que supuestamente presenté un título trucho en la municipalidad, y en el juicio obviamente se demostró que no existió ningún tipo de documentación apócrifa, pero igualmente esto no importó. Lo que era necesario era poder tener a alguien preso, poder estigmatizar al kirchnerismo, al peronismo, al justicialismo, a todos los partidos aliados del frente que se quiera hacer en la provincia de Corrientes. Nosotros 2 elecciones estuvimos a 3 puntos de ganar la provincia, y obviamente que eso hizo que el gobierno se rearme y que comiencen a trabajar de una forma diferente. Y la única forma diferente que tienen es para ganarnos el uso de la justicia, una justicia altamente politizada, donde si fuiste concejal en Corrientes, seguramente te va a tocar alguna secretaría de juzgado. Si fuiste funcionario, como le pasó al juez que no solamente me persigue a mí, sino a todos los compañeros intendentes de la zona, de Santa Lucía, de Lavalle, de San Isidro, el ex intendente de Goya, expresidente del PJ provincial, que fue jefe de personal de la municipalidad de Goya, que fue director de transporte de la provincia, que hoy está premiado con un solo objetivo de ir por la cabeza de todos los dirigentes políticos opositores en la provincia. Esta situación ya la hemos denunciado, hemos conformado lo que se llama un observatorio judicial, porque estamos cansados de las arbitrariedades, pero también del silencio de nuestro gobierno ante lo que nos está pasando. A mí me tocó estar detenido cuando el gobierno nacional discutía con la oposición si existían o no presos políticos. La verdad que yo, cuando me miraba a mí en la comisaría donde estaba preso y escuchaba esas discusiones, no podía creer qué tan bajo habíamos caído, en vez de salir a buscar a esos compañeros, a esas compañeras, de por lo menos llamarlos por teléfono, por lo menos preguntarle a sus familias si necesitaban algo, porque para eso obviamente que trabajamos 4 años para terminar un gobierno macrista que nos ha llevado a la pobreza, que nos ha llevado a la exclusión, que nos ha llevado a un nuevo sistema que hacen política de persecución. En la provincia de Corrientes no son muchos los compañeros que se han animado a poner la cara, el cuerpo, el alma, para defender a los compañeros presos políticos que tenemos. En este momento siguen presos políticos Angelina Lesiux en Perú Gorría, y exintendenta de Perú Gorría, y también Jorge Corona, exintendente de Perú Gorría, que está acá en la ciudad de Goya, en el penal número 8. Necesitamos que rápidamente el gobierno nacional habilite a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación nuevamente a defender y acompañar orgánicamente, como corresponde institucionalmente, a los presos políticos. Después de lo de Jaime, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tuvo una orden de no aparecer más en ninguna de las causas de ninguno de los compañeros. ¿Todo por qué? Porque la prensa, porque esto, porque el otro. La verdad que pasar un día detenido cuando sos inocente no tiene explicación, ni para vos ni para tu familia. Si hoy estoy de pie y si hoy sigo luchando, es porque tengo una compañera que no me abandonó y que siempre estuvo al lado, mi compañera de vida, Lorena, que es concejala acá en la ciudad de Goya, a mis hijos, una hija de 17 años, un hijo recién nacido hace muy poco tiempo, ya tiene 2 añitos, y que, bueno, me tocó el año pasado pasar la Navidad preso. Ustedes no se imaginan lo que es pasar una fiesta detenido, es una fecha muy simbólica, por eso es que les agradezco a todos y les quiero enviar un abrazo gigante a todos aquellos que están presos y detenidos, y que por favor le hagan llegar de parte de todos los compañeros de Corrientes, a todos los compañeros del resto del país que están privados de su libertad, que nosotros vamos a poner y ponemos todos los días el granito de arena para contar nuestra tremenda historia que tenemos en Corrientes. Sonia seguramente va a poder explicar un poco más también la situación de Angelina, pero lo que estamos atravesando es realmente grave. Agradecerles nuevamente a todos. Estamos acompañando desde el corazón y abrazándolos con el alma a cada uno de los presos políticos, y también pedirle al presidente Alberto Fernández, él es abogado, no puede mirar para otro lado. Él debe intervenir rápidamente
y frenar este saqueo judicial que nos están haciendo a todos los compañeras y compañeros del país. No pueden mirar ya el Estado Nacional para otro lado, sabiendo que hay muchos de los nuestros que son inocentes y que están detrás de las rejas. Pedirle un poco de solidaridad, pedirle un poco de presencia para con sus familias que necesitan de sentir que alguien se preocupa y se ocupa por ellos. Es por eso que cuenten con nosotros, compañeros, que estamos, y a todos, nuevamente a los organizadores, gracias por haber hecho este evento. El año pasado me hubiese encantado poder sentir este calor de todos los compañeros y compañeras con respecto a las fiestas, así que desde acá, desde la ciudad de Goya, sepan que tienen compañeros que van a militar activamente para recuperar la libertad de tantos presos políticos que están en este momento injustamente detenidos. Gracias por tus palabras, Ariel, y por visibilizar tu situación en tu propia voz. Fuerza, estamos con vos también y con todos los presos políticos del país. Sonia, si querés, te paso la palabra y nos contás un poco la situación de Angelina. Bueno, muchas gracias a todas. Sonia, ¿Sí? Perdón, Sonia, te voy a pedir un poquito de cátedra, que nos cuentes a todos, a los compañeros presentes, ¿a quién consideramos un preso político? ¿Por qué es un preso político? ¿Qué lo distingue? ¿Qué lo diferencia? Sí, un preso político es aquel que fue enjuiciado o que su juicio, que pudo haber iniciado por otras razones, tuvo un agravamiento por su condición política. O sea, un preso político es importante definirlo. Incluso se discute, porque como a vos te detienen criminalizándote, acusándote de algún delito, no te detienen diciendo yo no quiero que vos seas intendente. Una cantidad de causas penales le iniciaron, por ejemplo, que ahí no dijo el nombre, pero explicó muy bien la situación Ariel. Una cantidad de causas judiciales le iniciaron, de expedientes abiertos. Le iniciaron al compañero Gerardo Bassi, por ejemplo. A Gerardo Bassi no lo dejan ser candidato, porque cada vez que se acerca la elección le activan el juicio oral y público de alguno de los expedientes que tiene. Entonces no lo dejan. Si vos haces encuestas en Goya, no hay uno que le gane a Gerardo Bassi. Esa es en realidad, al profe le decimos cariñosamente, digamos. Uno puede tener diferencia con él o no, pero es el candidato que elegiría con abrumadora mayoría la ciudad de Goya. Entonces, vos cuando entras a mirar esos expedientes, vos abogado, te das cuenta que está acusado de tal delito, del otro delito, a veces hay una causa madre y como es una nomás y quieren hacer más expedientes, de esa causa madre desgranan una cantidad de causas, entonces en lugar de tener un expediente, tener 10 expedientes. Entonces ahí vos te das cuenta que no se reconoce, el Estado no reconoce que te está persiguiendo porque no está de acuerdo con tu ideología. Como ocurría en la dictadura, digamos, te detenían, te secuestraban, te aplicaban el PEN se le decía al decreto del Poder Ejecutivo Nacional en la dictadura, donde te llevaban como preso político por un decreto. Pero siempre el decreto era fundamentado políticamente, porque se consideraba supuestamente que vos eras en ese momento un subversivo, un terrorista, un agente que perturba el orden de la sociedad. Entonces, el Estado, más allá que decía sus barbaridades contra excelentes dirigentes sindicales, estudiantiles, religiosos, estaba reconociendo que la motivación era política. ¿Qué es lo que tiene la UFER? Lo que tiene la UFER, que es un mecanismo por el cual se usa el poder ejecutivo, el poder judicial como herramienta de persecución política, pero sin reconocer el carácter político de esa persecución. Te persiguen como preso común.
Entonces eso confunde, porque dice, bueno, pero no son presos, porque está acusado de malversación de fondos, así que no son presos políticos. En realidad son políticos presos, que es otra cosa, te dicen. Y bueno, y resulta que vos mirás el expediente y te das cuenta que las únicas pruebas que hay son de los adversarios políticos, o sea, son testimonios del otro que quiso ser intendente o del contrario tuyo en el municipio. Y no hay prueba documental, no hay prueba instrumental, no hay ninguna documentación o testimonio que esté fuera del ámbito de la política. Entonces el preso político es aquel que es perseguido simulando, hoy el preso político, hoy en Latinoamérica, porque no es solo Argentina, el preso político es aquel que es denostado por los medios de comunicación, que es utilizado como chivo expiatorio, que es catalogado, estigmatizado de corrupto y que se le abre un expediente sin pruebas, sin sustento, sin que haya existido siquiera el delito, porque hay expedientes que vos te pones a leer y ni siquiera describen una conducta reprochable por la ley, como es el caso de Dólar Futuro, que es una causa que tiene abierta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tenía abierta, no sé si ya la descartaron o no, pero eso, no hay ningún delito en los contratos Dólar Futuro. Se hizo antes de que gobierne Cristina y se hizo también durante el gobierno de Macri. O sea que también se han abierto expedientes aún sin que procesalmente corresponda abrir un expediente penal. El preso político hoy es una persona perseguida por el Estado a través de un poder judicial que se enrola políticamente con el bloque de poder para perseguir y aplastar una idea política, un candidato, un proyecto, una propuesta. Entonces, eso tenemos que tener muy presente, porque acá no importa la ley procesal, acá no importa si vos tuviste tu abogado cuando hiciste la declaración de imputado, acá no importa si le permiten a tu abogado defensor ver los expedientes, acá no importa si el que declara en tu contra lo hace amenazado de ir preso, como ocurrió, porque acá se utilizó muchas testimoniales que han tenido, fue amenazándole, mira, tenés que declarar en contra de fulanito porque si no, vos también estás implicado. Se pervirtió la figura del arrepentido, se utilizó la figura del arrepentido para decir, mira, vos trabajaste con esta gente, arrepentiste, pero necesitamos que diga esto. Si vos decís esto en tu declaración, entonces vos zafás y no vas preso, pero te decían lo que tenías que decir. Y yo quiero decir que tanto Ariel como Angelina, como Corona, como los otros presos de Perurría estuvieron detenidos porque no aceptaron traicionar a sus compañeros, porque no aceptaron mandar al frente falsamente a otras personas, porque no quebraron su corazón militante, porque se mantuvieron en decir su verdad, que no habían cometido ningún delito. Tuvieron que sostener, digamos, su defensa ante un poder judicial que no te dejaba defender. No sé si respondía a tu pregunta, Carmen. Clarísimo, compañera, clarísimo. Muchas gracias, porque como vos bien expresaste, quieren mediáticamente hacer creer que son presos comunes y nosotros, muchos de nosotros, nacimos al final del periodo de represión, la última dictadura, y muchos de los presentes nacieron en democracia y no estaban familiarizados, no estábamos familiarizados con estas situaciones que nos quieren hacer creer que son naturales, que las naturalicemos. Por eso es importante que entendamos cuál es la diferencia para poder exigir que estos compañeros salgan, estén libres, porque no son gente que han delinquido, son compañeros y compañeras militantes, y es una gran diferencia. Militar no tiene que ser un delito. Así es. Un ejemplo, por ejemplo, es el caso de Jaime. Hoy está totalmente probado porque lo reconoció
el que manejaba el tren, que él no activó el freno. Él reconoció eso. O sea, quedó claro que fue un problema humano. Y bueno, pero sigue detenido Jaime, ¿entendés? Que era funcionario de transporte en ese momento. Entonces, vos decís que aquí estamos jugando. Sigue detenido. Entonces, realmente hay que comprender por qué costó lograr solidaridad también con los presos políticos en la Argentina del lawfare de esta época. ¿Por qué costó? Y porque te perseguían con el estigma. Decían, si vos le defendés a fulano, entonces quiere decir que vos también sos corrupto. Entonces quiere decir que vos también tenés algo con esa persona. Entonces es como una inquisición. Es como una inquisición porque no te permite tener amigos. De pronto tus amigos se te separan, de pronto ahí hay un sonido por ahí que no sé. No sé cuál es. Sonia, antes de pasarle la palabra al compañero que sigue, si podés hacer un pequeño resumen de la situación de Angelina, cómo están sus causas y para poder explicarle a los demás quién es ella. Acá está, por ejemplo, Raquel Sina, que ella nos sigue en Estados Unidos, compañera, y en sus redes siempre visibiliza las situaciones. Así que si podés contar la situación de Angelina y quién es, así le ilustramos. Bueno, Angelina fue intendenta del municipio de Perugorría, del interior provincial de la provincia de Corrientes. Ella fue una intendente muy activa. Perugorría recibió una cantidad de obras por la gestión de Angelina Leciur. Ustedes saben que ella se iba a veces sola y a veces en grupo con otros intendentes a Buenos Aires a presentar sus carpetas, a presentar sus proyectos, y con esa hiperactividad ella logró hacer, por ejemplo, 40 viviendas en Perugorría, que no se hacía viviendas en Perugorría, logró hacer un centro cultural, logró hacer una cantidad de obras de equipamiento urbano. Cuando ella termina su mandato, empezaron a consolidarse si bien ella ingresó a la lista para ser concejal y fue elegida concejal, ella no se postuló, no es que no fue elegida en su segundo mandato, sino que no se postuló nuevamente a intendenta porque ya también se veía venir una persecución grande y empezaron a abrir expedientes acusándole de desvío de fondos y utilizando el espionaje de la AFI, utilizando escuchas ilegales, captaban comunicaciones de ellas con amigos, con compañeros, con familiares, sacaban de contexto lo que ella decía de una comunicaciones que estaban grabando de manera ilegal porque no fue ordenada por ningún juez, y en realidad ellas acusaban el programa de Majul, digamos. O sea, ella es incinerada públicamente en un programa de televisión. Y si acaso ella hubiera desviado fondos públicos, cometido peculado, enriquecimiento, entonces esas cosas de que se la asociación ilícita fue el delito más grave que se le acusó, por la utilización indebida de fondos públicos nacionales, entonces tendría que haber sido un juez federal de acá de Corrientes. Entonces, como no le gustaban los jueces federales que había en ese momento acá en Corrientes, entonces se lo dieron a la justicia ordinaria. Así que ahí nomás ya arrancamos mal. Que haya tomado la causa un juez de Curuzucuatía. Angelina fue inmediatamente perseguida, no se le notificó debidamente su situación a declaración de imputada, entonces a los 5 minutos la declaraban prófuga. En realidad, cuando ella fue notificada, se presentó y bueno, y quedó inmediatamente detenida. Angelina se sintió muy sola mucho tiempo por parte, con escaso acompañamiento de sus compañeros. Ella es justicialista. Yo no la conocía, Angelina la conocía así de vista, de nombre, por supuesto, una de las intendentes que más se la veía moviéndose en el interior. Y bueno, y
Estábamos preocupados porque recibíamos noticias que estaban pasando mal desde el punto de vista humanitario los presos de Perú Guerrilla. Habíamos contactado con la situación de Ariel. Ariel siempre atento a un tanto detenido de que no solo se tome el caso de él, sino también que se le atienda a Angelina. Siempre fue muy solidario Ariel. Y bueno, se organizó con los organismos de derechos humanos de Corrientes una visita del padre Paco Olveira junto con José Ernesto Schulman, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que yo participo como asesora de la Liga, en la filial Corrientes. Y bueno, y se vinieron Paco y José, se fueron, no podían creer, no querían que entre, pero lograron ingresar a la alcaldía de Curuzú y visitar a Angelina, y realmente la situación era grave, paupérrima, y después vinieron para Goya y lo visitamos todos juntos, yo los estaba esperando en Goya, todo esto en febrero de este año que termina, y ahí lo visitamos a Ariel, con una cantidad de dirigentes, personalidades. Ahí Ariel nos explicaba lo que pasaba, que la dirigencia política opositora en Corrientes lo llamaba por teléfono a él por ahí, pero no salían públicamente a decir libertad a Ariel Pereira, ¿entendés? Era como que se naturalizó el tema de los presos, que es algo que pasa, que ya está, y sin embargo son decenas y decenas de causas penales, siempre contra intendentes justicialistas, siempre contra funcionarios de las intendencias, siempre contra concejales que terminan su mandato, y de los cuales Ariel, Corona, Angelina y sus compañeros Perú Guerrilla son solo puntas del iceberg, digamos, porque cualquiera puede caer detenido de todos estos carpetazos que están armando. Entonces ya es una situación sistemática en Corrientes. Y nosotros nos preocupó mucho con Paco y con José Schulman, que en realidad Corrientes no estaba visibilizado como una zona de alta concentración de la UFER, de guerra judicial. Se conocía mucho, por supuesto, por el carisma y por la envergadura de Milagro, lo que estaba pasando en Jujuy, o se conocía incluso más de Mendoza, por ejemplo, porque también los presos, los compañeros de la Tupá tenían Mendoza en su momento, y por supuesto la situación de Luis de Lía, de Amado, de Devido, de todos los compañeros, ¿no? Que son, digamos, figuras más nacionales que han acompañado a los gobiernos de Néstor y Cristina, digamos. Pero Corrientes como que estaba todo bien, no pasaba nada. Entonces nos ayudó mucho la presencia de Paco y de José como para romper ese esquema. Y bueno, Angelina empezó a hacer una denuncia en Soledad sobre las vejaciones a las que fue sometida en Curuzú. Después ya llamaron a su juicio oral, fue trasladada a Mercedes. Todos pensamos que iba a mejorar sus condiciones carcelarias al ir a Mercedes, pero resulta que se agravó muchísimo más. Realmente vejatorio, contra Angelina cometieron tortura, Angelina fue hostigada, Angelina fue detenida en la comisaría seccional primera de Mercedes, donde no todos, pero algunos de los funcionarios policiales se dedicaban específicamente a maltratarla físicamente, a encerrarla. O sea, Angelina estaba en una comisaría de varones, con baños para varones, compartiendo baños con varones, algunos de ellos agresivos con ella, porque también arreglaban cosas con los presos comunes para que la agredan a ella, para que le ponían cerca de su celda a gente que le agreda, cosa que le generen un estado de vigilia y de terror todo el tiempo. Imagínate que todo el tiempo a vos te estén insultando, te estén diciendo barbaridades, te estén amenazando, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Y bueno, y Angelina, por ejemplo, no podía salir al patio nunca veía el sol, el día, la noche, el aire fresco de un atardecer, nada, no tenía ventana su celda, o sea, estaba en un recinto de máxima seguridad, Angelina, ¿entienden? Y bueno, y empezó a resentirse su salud. Angelina tiene un problema de una enfermedad de importancia ginecológica,
y como no le permitían hacerse sus tratamientos, eso se agravó, y bueno, Angelina se desangraba, y al desangrarse, al estar sangrando meses y meses seguidos, quedaba anémica y se descompensaba. Y yo la verdad que quiero destacar mucho el rol de Agustín, un periodista, un compañero de Mercedes, que siempre difundió el juicio de Angelina. También el destacar los organismos de derechos humanos que integran el Foro por la Libertad de los Presos de Corrientes, y destacar el papel de Dolores Cabral, una intendenta del Partido Justicialista que era la que todos los días iba a ver la Angelina, porque el problema es que ella estaba en Mercedes y ahí no viven familiares. Y hacían las cosas para que Angelina no pueda recibir a sus hijos, a sus familiares. O sea, es muy profundo el nivel de tortura que ella recibió, además de agresiones físicas, además de atenciones médicas con presencia de personal masculino, cosa que no se puede hacer cuando se le revisa o se le atiende a una mujer privada de su libertad. Todas las vejaciones que ustedes se imaginan recibió Angelina. Y una noche me llama muy temprano, se comunica conmigo Dolores diciéndome que Angelina se les está yendo en la comisaría, está descompensada, y que llamaron 2 veces al 107 y que así todos no la internaron. Y bueno, yo empecé a tomar el tema desde la Liga. Ella tiene su defensa técnica, tiene 2 abogados que actuaron en el juicio y que siguen sus expedientes. Yo me sumo como asesora de Angelina y de la familia de Angelina, me convoca a mí para ver qué se puede hacer por ellos. Yo automáticamente, antes de hacer contacto con la familia, ya empecé a escandalizar la cuestión para que la internen a Angelina. Yo recuerdo que esto fue el 8 de octubre. Y bueno, la internaron de urgencia, le tuvieron que poner no sé cuántos potes de plasma para revivirla, digamos, para que vuelva a tomar color. Y sin que se le hizo estudios de todo tipo y quedó claro que Angelina tiene una enfermedad grave, ginecológica, que tiene que ser atendida. Quedó claro que tiene piedras en la vesícula, por eso no estaba pudiendo comer alimentos sólidos y por eso estaba permanentemente rechazando los alimentos. Quedó claro que estaba también en un momento muy golpeada, con un shock postraumático, con algo semejante a un shock postraumático. O sea, estaba también muy resentido su equilibrio psicológico, en estado de pánico permanente, y así, sin ningún tratamiento, la volvieron a la cárcel. Así que nosotros desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre hicimos una acción urgente ante el ministro de Justicia de la provincia, ante el secretario de Derechos Humanos de la provincia, ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ante el Comité contra la Tortura de Pacientes, ante el Comité contra la Tortura Nacional, denunciando las condiciones carcelarias de Angelina hasta que logramos su traslado. Y una vez que logramos su traslado al Instituto Pelletier, en la provincia de Corrientes, empezamos a trabajar para su prisión domiciliaria. Cuando Angelina quiera hablar y contar su historia, seguramente va a ser más importante y más interesante. Lo que yo vi es odio. Lo que yo vi es odio de la oligarquía y aquellas compañeras que se han atrevido a demostrar al pueblo de Corrientes que hay una forma diferente de gobernar, demostrar que se puede tener trabajo, demostrar que se pueden hacer viviendas, que se puede tener tierra para la producción. Yo vi mucho odio y vi la metodología electoral que tiene Ecomediemos en Corrientes, que es ganar las elecciones enjuiciando al peronismo y a sus aliados, a todos nosotros, y que a cualquiera le puede pasar. Yo le quiero decir, compañeros, para todos, que tenemos que estar unidos, luchar por la libertad de los más de 60, se dice 40 y se dice 60 ahora, porque claro, son tantos que se está empezando a hacer la lista fina uno por uno de cuántos son y en cuántas provincias están. O hay gente que está detenida y no sabe que son presos políticos, simplemente piensan que están falsamente acusados. Y hay compañeros que no se dan cuenta que son presos políticos. También tenés que asumirte como preso político, porque decir soy preso político es muy fuerte.
Vos preferís decir, no, es un expediente nomás que tengo y qué sé yo, hasta que vas preso. Ahí te das cuenta que va en serio contra vos y que te quieren usar para darle miedo a tus compañeros. Así que hay que estar unidos y tratar de construir democracia en Corrientes, porque en Corrientes y en la Argentina falla la democracia, está parcialmente constituida la democracia si seguimos manteniendo a los compañeros y compañeras detenidos. Así que tenemos que iniciar esta larga marcha por la libertad, la liberación de nuestros compañeros, y no va a haber un proyecto popular que se precie de tal si desde arriba para abajo, desde el presidente para abajo, no se hacen cargo de esta situación y se toman las medidas que hay que tener contra todos los jueces corruptos que han usado la ley y la Constitución para poder hacerle un favor político a la derecha en la Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia, por tus palabras. Diego Barreto, creo que ya estás en línea. ¿Me escuchás? Hola, Diego. Bueno, mientras se conecta el micrófono, Diego, le escuchamos al compañero Juan Manuel Esquivel, referente de la Tupac de Jujuy, que está en este momento en la marcha en Capital Federal. No sé si él me escucha. En San Salvador de Jujuy está. Ah, en San Salvador está él ahora. Bueno, no sé si me escucha. Ahí está. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos, compañero. No pero te escuchamos. No, ahí es que con el celular estoy un poco... Ahí tengo que estar con video, a ver. Sí, ahí estás, compañero. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un abrazo desde Jujuy. Les mando un abrazo a la compañera Milagro. Aquí en la puerta me prestaron un lugar que es de los compañeros de la CTA para que me venga un segundito a participar con ustedes en esta invitación a describir cómo estamos, qué nos han pasado en estos 5 años. Y por primera vez en 5 años, hoy la Tupac Amaru, rearmada desde la cárcel que tiene Milagro en su propia casa, vuelve a marchar. Creo que más tempranito, cerca de las 5, me conecté y alguno habrá podido ver alguna imagen de la marcha. Muchísimos compañeros se han dado cita para pedir por la libertad de los presos políticos y fundamentalmente por la libertad de nuestra lideresa, la compañera Milagro. Así que hoy estoy muy contento verlo a los compañeros agitar otra vez sus banderas, cantar sus consignas y señalarle en la cara a Gerardo Morales, aquí en la provincia de Jujuy, que Milagro es una presa política, que Patricia Cabana es presa política, que Mirta Aizama, que también Gladys Díaz, que la compañera Shakira, que los compañeros Javier, que los compañeros Diablito, Altamirano, son presos políticos, que las hermanas Gutiérrez también son presas políticas, que la compañera Graciela López también es una presa política. No se olviden que en Jujuy tenemos 11 compañeras y compañeros presos, ¿no? Así que para nosotros hoy es un día importante, es un día en el que la marcha allá en Buenos Aires, que se hace nada más y nada menos que a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde está una de las causas emblemáticas de Gerardo Morales sobre el lawfare, como se ha dado en llamar. Nosotros lo hemos llamado el laboratorio de la represión de las luchas sociales. Y Jujuy ha sido eso hace 5 años, ¿no? Así que, bueno, quería agradecer semejante enorme cantidad de militantes que están compartiendo este Zoom, que será coronado con una participación del doctor Eugenio Zaffaroni, que ha sido uno de los primeros jueces en venir a Jujuy a abrazar a Milagro allá en el penal del Alto Comedero, y de decirle a Milagro que se esté tranquila, en el sentido de que aquí hay todo un
un andamiaje, un armado, ¿no?, entre la justicia, la política y los medios de comunicación para tenerla presa. Y en Jujuy no solamente tenerla presa, en Jujuy también destruir, desarmar esa enorme red de solidaridad que había significado la construcción de la Tupac Amaru, porque las obras, 8.500 viviendas, la cantidad de centros polideportivos, las escuelas, los centros sanitarios, los polideportivos que se hicieron, las fábricas que se hicieron, tienen que ver con una concepción de máxima solidaridad, en donde la solidaridad se llega al extremo de que si también te estás muriendo de hambre, ese hambre lo compartas para después salir adelante, encontrar un destino común y salir adelante. Eso fue la organización Tupac Amaru. Eso le llevó a las provincias para que entiendan que pueden hacer sus propias obras. Pero lo que no puede faltar y lo que es idéntico en todo el país de la Tupac, esos lazos de solidaridad, esos lazos de reciprocidad, esos lazos de colaboración para poder sacar adelante cualquier obra que sea, hacer viviendas, llevar adelante los destinos de una copa de leche, de un merendero, cultivar y hacer florecer un terreno para sacar verduras o armar un comedor de viejitos, un comedor de abuelos, un comedor de adultos y adultas. Así que si no hay solidaridad en la base de nuestras construcciones, lo demás será casi una empresa, casi la empresa social, casi cosas, ¿no? Pero necesitamos de esos otros valores necesarios para que todo esto sea posible. Y eso Milagro lo llevaba en las manos, lo llevaba en el corazón, lo llevaba en el grito, lo llevaba en esa voz potente de líder, de mando, de construcción. Así que bueno, eso hoy lo queremos emular. No somos la Milagro en la calle y todo lo que ella representaba, pero ella está desde el teléfono, desde las miradas a través de estos sistemas de redes, está mirando lo que están haciendo los compañeros y vamos a marchar y estamos marchando otra vez por las calles de la ciudad, acá en San Salvador de Jujuy, para decirles que la Tupac Amaru no está muerta. No lograron matar eso de la Tupac Amaru. Se quedaron con nuestras obras. Las inauguró Gerardo Morales 3, 4, 5 veces a lo largo de estos 5 años. O sea, las reinauguró, porque él decía que inauguraba piletas, inauguraba escuelas. Se quedó con nuestro centro educativo Germán Abdala, con nuestro Instituto Superior Tupac Amaru. Se quedó con la sede central. Muchos de ustedes conocieron la sede central de la Tupac Amaru. Se quedó con toda esa obra. Hizo desaparecer las insignias, los símbolos, nuestras banderas flameando, nuestras banderas tupaqueras, como esa que se puede ver, creo que pueden advertir ahí atrás a mis espaldas, o las banderas huipalas, esas de todos los colores, que indican también que es una organización que ha reivindicado a los pueblos originarios, que ha construido también su designio, su vida desde ese lugar, en una alianza fuerte con todos los pueblos originarios. Han tratado de destruir todo eso, han tratado de bajar los símbolos, los signos, le han tratado de poner de rodillas a Milagro, pero bueno, aquí estamos, no lo han logrado, y si bien teníamos una esperanza cifrada en que el cambio de gobierno iba a permitir acelerar los tiempos judiciales para la libertad de la Milagro, y cuando digo los tiempos judiciales, y esto lo va a explorar revisar otra vez todas las causas que se han hecho contra Milagro. Acuérdense, un 14 de enero de 2016 la detienen. ¿Quién la va a detener? Es un ministro. El ministro Eckelmeyer, el ministro de gobierno del gobierno de Gerardo Morales. Un ministro que en estos días va a ser convertido en juez de la Corte Superior de Jujuy, del Superior Tribunal de Justicia. Ha sido nominado para ser juez en reemplazo de otro juez que él puso y que porque se le descubrió una violación, lo sacaron de la judicatura. Y bueno, no conforme con eso, Gerardo Morales va a poner a este ministro
de la represión, un ministro represor, lo va a poner a cargo del Superior Tribunal de Justicia, donde hay causas contra Milagro. Y otra causa muy importante, la denominada causa Pibes Villeros, se encuentra hoy en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí estamos esperando que los jueces, hace ya varios meses, que se aboquen al tema. Estamos muy preocupados por eso también, porque hay ruidos de una pretensión de confirmar el juzgamiento a Milagro Sala, y con ello, bueno, se va a hacer un papelón nacional e internacional, porque no se olviden que Milagro ha sido observada y ha sido señalada, declarada de algún modo, confirmada por organismos internacionales como presa política, y va a ser confirmado ese enjuiciamiento a 13 años de condena e inhabilitación para toda la vida para ocupar cargos públicos, con lo cual a una dirigente del talante de Milagro le cortan los brazos, le cortan las piernas en su posibilidad de participar en la cosa pública, quiero decir. Así que bueno, estamos enfrentando días muy difíciles, y con estos comentarios que se van filtrando desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tenemos una honda preocupación de que así suceda, de que se confirme la condena contra la compañera Milagro. Nosotros hemos visto en carne propia, hemos vivido en carne propia, compañeros y compañeras, eso que se ha conceptualizado como el lawfare, ¿sí? Así que esto lo hemos... ¿Me escuchan bien, no? ¿Verdad? Sí, compañeros. Sí, te escuchamos. ¿Sí? Bueno, hemos vivido, les decía... Ustedes me avisan cuando tengo que cortar, porque por ahí se me da por seguir. Así que avísenme, por favor, cuando se cumpla el plazo, el término, por favor. Y les decía que hemos podido vivir eso del lawfare, hemos podido vivir cómo la justicia politizada, que en Jujuy claramente la justicia responde al gobernador Morales, inventó todo el sistema acusatorio, lo propuso como ley apenas ingresó, pero él designó, él eligió quién iba a ser el fiscal de las acusaciones, el fiscal de fiscales, el fiscal titular del Ministerio Público de la Acusación. Y él elige los fiscales que van a seguir las causas de Milagro. ¿Y qué se hizo? En los cuantos días que la tuvieron detenida ilegalmente porque hacíamos una marcha, un acampe, que por protestar, por peticionar ante las autoridades, nadie te puede detener, la detuvieron en ese momento. Y en 5 o 6 días, ¿sí?, juntaron un montón de arrepentidos, e imaginamos con qué tipo de propuestas les habrán hecho firmar idénticas denuncias. Miren, lo único que cambiaba de las denuncias era el nombre de la persona denunciante, el número de documento y el número de 1 o 2 cheques. Y con eso instrumentaron la causa que se denominó Pibes Villeros. Se la sustanció con cualquier cosa, con esos operativos de ir a excavar en los terrenos de alguna casa de Milagro, me acuerdo una cosa que fue violentísima, el 29 de abril, en vísperas de un 1 de mayo, se montó un operativo de allanamientos a 30 casas en el barrio Tupac Amaru. Caían por los techos, rompían las chapas, entraban como esas películas norteamericanas y se llevaban televisores, se llevaban radios, equipos de audio, cualquier cosa se llevaron de los compañeros, dinero que encontraban se lo llevaba la policía. Por supuesto no va a aparecer nunca más nada de eso, pero esas fueron las formas de generar el miedo. Si no puedes juntar a la gente por el valor que tienes, le tienes que infundir miedo, y eso es lo que hizo Gerardo Morales a través de la justicia, con su mandante, que es abogado Lelo Sánchez, que es el titular del Ministerio Público de la Acusación. Y ahí hemos visto construir las causas. Y después
de 2 años llegó a juicio. Miren, todos los procesos de enjuiciamiento son orales y públicos, por lo menos en la provincia de Jujuy. Y resulta que ese juicio fue oral, pero no fue público. Prohibían a los periodistas ingresar. Tenían que ingresar sin cámaras, sin lápices para tomar notas, sin lápices, sin viromes, sin nada para escribir, para escuchar nada más, y no poder tomar fotos, y no podían difundir fotos ni imágenes, y les hacían firmar al ingreso un convenio, que algunos periodistas lo tienen, ¿no?, en donde les decían que todo lo que escucharan era secreto. La causa, ese juicio, se instrumentó desde ese modo. Por supuesto, dentro del juicio, en la dinámica del juicio en el que pude asistir a la mayoría de sus audiencias, era como ese proceso kafkiano del que está sentado siendo enjuiciado y no puede decir una palabra porque todo es el absurdo. Y era el absurdo. A Milagro no le dejaron presentar pruebas. Los que éramos testigos citados no nos convocaron. No admitieron todos los testigos que propuso Milagro. Todos los testigos eran de la parte querellante, ya sea del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la acusación. Allí la juzgaron a Milagro en un juicio con muchísimas irregularidades. Una de las tantas que deben recordar ustedes, cuando en pijamas la sacaron de su casa en el Carmen, la trajeron y se negó a entrar en pijamas al salón de la audiencia del juicio. La amonestaron, la sacaron de la audiencia y la tuvieron en su prisión en una de las casas, ¿no? Y no le dejaron participar. Fíjense que toda persona enjuiciada debe estar en las audiencias porque es el principal defensor de sí mismo. No la dejaron estar en los juicios. Durante por lo menos 40 días de audiencias no estuvo presenciando los juicios. Esto es lo que está pedido, esto es lo que está impugnado entre las muchas impugnaciones que hay a este juicio para que se lo declare nulo y vuelvan a comenzar y vuelvan a revisar toda la actuación, porque la actuación ha sido una actuación política del órgano judicial. Y bueno, las otras demandas, las otras acusaciones que hay, había una acusación hasta de asesinato contra Milagro. Cuando declararon esa causa que era nula, que no había por qué imputarla, todos quedaron callados, nadie hizo ningún ruido sobre eso y están esperando apelaciones de parte del gobierno que se presenta en todas las causas como querellante. Bueno, en este estado están las cosas hoy. Milagro con una prisión domiciliaria, con un juicio que en 2 instancias ha sido rechazado, todos los pedidos de la defensa, y con la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso hoy la Tupac, el Frente Barrial Milagro Sala, allá en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal concretamente, están marchando con miles de compañeros, están marchando hacia la Corte Suprema de Justicia a decirle que de una vez por todas cerremos el capítulo. Y bueno, con este comentario que les hacía recién de que suenan ruidos de la posibilidad de que confirmen la condena, lo cual le traería al Estado argentino también algún reparo, alguna observación sobre su actuación, porque nosotros tenemos no solamente señalada en los organismos internacionales, estoy hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estoy hablando del Grupo de Trabajos de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, ¿no? Hemos señalado que aquí hay responsables, el Estado en sus órganos jurisdiccionales es también responsable de esta situación, y de esta situación hemos estado haciendo señalamientos y lo estamos haciendo con mucha fuerza. Hemos escuchado que en estas últimas horas el gobierno nacional, en la figura importantísima de nuestra vicepresidenta, ha emitido una carta muy fuerte, muy decidida, con claridad de conceptos respecto de cómo está la justicia, qué mal huele la justicia, usando las imágenes del presidente, ¿no?, de los sótanos de la justicia. La de Jujuy son los sótanos, son las cloacas, yo diría,
para que nos figuremos todos, son las cloacas de un sistema judicial manejado todavía por esta especie de emperador, ¿no? de emperador. Situación de una Tupac con sus militantes que quieren salir adelante. Ahí acaban de pasar por esta casa, estoy muy cerquita de donde pasaron, y apenas concluya con este encuentro con ustedes, me voy a sumar a la marcha de los compañeros también. Muchas gracias, compañero Juan Manuel, te consulto para que nos pongas en autos a todos y a todas. ¿Cómo está la situación de los demás compañeros presos políticos de la Tupac Amaru ahí en Jujuy? Bien, Carmen. Compañeros, las 6 mujeres, ¿sí? Hablamos de Patricia, la Pachila, de Mirta, la Shakira, de Graciela, de las hermanas Condorí, ¿no? Y de Mirta Isama y Gladys Díaz. Las compañeras están todas con prisión domiciliaria, están detenidas por la misma causa que Milagro, con diferentes años de condenas, ¿no? Esperando también varias de ellas en los recursos que se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los compañeros Altamirano, el compañero Sibila, Cachito Sibila y Javier Nieva están en un penal de Alto Comedero, donde algunos de ustedes que visitaron a Milagro en ese complejo de penales en el sector de los varones, los compañeros también han hecho presentaciones para ver si se les otorgaba la prisión domiciliaria, por lo menos, ¿no? Considerando la naturaleza de todas estas causas, ¿no? Y bueno, se las han rechazado sistemáticamente, así que también ellos esperan en las posibilidades que otorgue la Corte y en nuevas presentaciones que vengan a partir de que la Corte se aboque, pero que se aboque en el sentido de lo que hemos pedido desde la defensa, que es la anulación de ese juicio Pibe Villero, fundamentalmente, y obviamente la revisión de las causas, porque la verdad no queremos salir así nomás porque sí, queremos que también limpien el nombre de todas las compañeras y compañeros, queremos que quede claro ante la sociedad toda de la Argentina, de Latinoamérica, de Jujuy en particular, que aquí no se robó absolutamente nada, ¿sí? Que aquí se hicieron las obras, que aquí hemos construido, que hay ladrillo sobre ladrillo, que habían miles de personas trabajando, que éramos 60.000 afiliados a la Tupac Amaru, que fueron todos bombardeados con los medios y con las presiones de la policía y las judiciales, y por supuesto están todavía escondidos y temerosos muchos de nombrar a Milagro, ¿no? Como aquellas prescripciones de la famosa del famoso régimen de la fusiladora, de aquellos años en que se prohibió el nombre de Eva, de Perón, de cuando se prohibieron los símbolos y los signos del Partido Justicialista, ¿no? Esa forma de excluirnos, de sacarnos del escenario, ha sido centralmente la política. Porque miren, aquí Jujuy, los problemas de Jujuy no se han terminado jamás. Las consignas de unión, paz y trabajo de Gerardo Morales hicieron agua hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo esas consignas no se cumplen en la provincia de Jujuy. Trabajo no hay. Miles y miles de compañeros y compañeras en diferentes organizaciones sociales caminan las calles de la ciudad pidiendo trabajo, pidiendo bolsones, pidiendo comida. Los barrios populares están haciendo estragos la droga. Está quebrando a nuestros pibes. Eso era algo que tenía muy presente Milagro, de rescatarlos, de ponerles un trabajito, de hacerlos ir al obraje, de que construyan casas, de que corten el pasto en los centros, en todos los centros polideportivos, que parquicen, que aprendan a trabajar, pero que tengan una ocupación y que no se dediquen a la droga.
Eso quiebra la sociedad y la tenemos muy quebrada en los sectores populares, ¿no? Trabajo no hay, así que los problemas de Jujuy no se han terminado con Milagro Prisa. Allá se la ha hecho culpable de todo, de la violencia en Jujuy, de todos los problemas que había en Jujuy. Los problemas siguen existiendo porque este gobernador no entró a solucionar los problemas. Solo se aseguró gobernar la provincia de Jujuy teniendo la presa a Milagro. Y seguramente les pido que sigan los medios de comunicación de Jujuy, algo en las redes, ¿sí? Para ver que mañana va a salir a decir el gobernador, está creciendo la Tupac, vamos a hacer algo con Milagro, como esas brujas, como esos personajes indeseables en la Edad Media, en medio del oscurantismo manejado por la iglesia y otros poderes, salían con el preso a hacerlo dar vuelta de vez en cuando por la plaza pública para que todo el mundo recordara que había un personaje que no se quería públicamente. Bueno, eso hacen con Milagro de tiempo en tiempo, la sacan, la traen a los juzgados, la muestran, la ponen allí como el peor, el enemigo público número 1 de esta provincia, como si Milagro fuera la responsable. Pero también el miedo se apodera de la gente, y lo entendemos, y ella lo ha entendido, y ha repactado con la gente, por eso hoy hay por lo menos 2.000, 3.000 personas marchando aquí en la ciudad para reivindicar que no queremos presos políticos, y que una democracia con presos políticos no es democracia plena. Lo sentimos si le toca al gobierno nacional, lo sentimos si esto duele en las fibras de quienes hoy gobiernan. Pero si para Macri, durante Macri, han sido presos políticos todos nuestros compañeros, Luis de Lía, Amado Udú y todos los que siguen presos, y Milagro y todas nuestras compañeras, no porque haya cambiado un gobierno han dejado de ser presos políticos. Son presos políticos, y una democracia es una democracia débil, una democracia flaquita, una democracia imperfecta si admitimos que hay presos políticos, y tenemos presos políticos. Y por supuesto, la Navidad, no queremos en la Navidad presos políticos, no nos debemos permitir eso, no podemos permitirnos que desde el gobierno, que es nacional y popular, sigamos con estos compañeros, todos acá, ahí en Corrientes, allá en Buenos Aires y en cualquier punto del país, que tengamos presos políticos, compañeros. Muchas gracias, compañero. Ahora lo tenemos a Diego Barreto. Conecta tu micrófono, Diego. Hola, ¿cómo están, compañeros, compañeras? Diego Barreto es de Salta y les va a contar su situación, cómo la vivió. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras. Un gusto ahí escucharlo a Juan Manuel, tuve la oportunidad de estar. Se te escucha abajo, compañero. A ver. Ahí. Hola. Ahí mejoró un poquito. Bueno, a ver, sí, tengo un problema de señal. No, nada, redundando en lo que decían los compañeros, que estaba escuchando atentamente hace rato a Sonia. Este plan, pongámosle el nombre que quiera, el Laufer, Plan Atlanta, Plan Cóndor 2. Bueno, no, Salta no estuvo ajeno. Cuando a la compañera Milagro la detienen en enero, pasan por Salta. A mí me tocó morder el polvo acá en la provincia, estuve 3 años detenido. Después de un enjuiciamiento, también me acusaron de ser jefe de una asociación ilícita. Esta causa, por ahí a los que son letrados saben que es una causa hasta inclusive, es una figura legal hasta anticonstitucional. Creo que eso deberían de rever mucho los que entienden del tema, porque es una causa que te permite estar detenido bastante tiempo por el proceso en sí. Y bueno, ¿no? Creo que a nosotros nos aplicaron a rajatabla esa figura, por lo que cuando la detienen a Milagro en Salta, yo fui funcionario del gobierno de Urtubey desde la hora cero, desde el año 2007, fui subsecretario de Tierra de la provincia. Hicimos también infinidad de obras, no al volumen o al tamaño que hizo Milagro, pero
acá se hizo bastante, también teníamos 70 cooperativas, hicimos 800 viviendas, hicimos miles de terrenos, 10.000 terrenos y demás. Siempre del trabajo institucional, con ninguna denuncia en más de 10, 12 años dentro del gobierno. Por casualidad llega el gobierno de Macri y bueno, no empezaron las persecuciones. Y en mi caso particular, a mí me tocó, siendo parte del gobierno de la provincia que conducía Juan Manuel Urtubey, cuando pega el viraje a la derecha, acompañando al gobierno de Macri, me piden que lo denuncie al compañero Luis Delía. En ese tiempo yo era presidente del partido Miles en Salta, en donde este compañero, el ministro de gobierno, Juanpi Rodríguez, me pide así explícitamente de que Urtubey necesitaba un favor, que lo nombre alguna causa Luis, que era una manera de que Urtubey se iba a instalar a nivel nacional, que tenía que hacerle, como decimos en política por ahí, el beso de amor al gobierno de Macri. Y la verdad que fue increíble, yo no podía creer cuando me pedían eso. Comencé con Luis Delía, milito desde el año 2004 hasta ese momento. Entonces era, la verdad que nunca fue el acuerdo que tuvimos político con el gobierno de Urtubey. Entonces, bueno, empezó la persecución, inclusive pedían también que lo traiga el compañero Rubén Pascolini en su momento, que era secretario, si no recuerdo bien, de Tierras de la Nación, en el cual teníamos muchos trabajos, muchas obras hechas en la provincia. Bueno, ¿no? Así que me instalaron la causa en todos los medios. Menos de 2 semanas pasaba de ser alguien que aportaba mucho a los trabajos sociales, a las obras, al tema cooperativo, al desarrollo territorial, pasabas a ser alguien peligroso que había hecho negocios con los más necesitados. Entonces, cuando vi que los canales oficialistas empezaron a instalar que era jefe de una asociación ilícita, ya me imaginaba que se venía lo peor, y así fue, ¿no? El 3 de marzo me detienen. Cuando vi la acusación era tremenda, que era jefe de la Triple C, que era jefe de casi todas las organizaciones altas. La verdad que era hasta tragicómico. Inclusive lo hablamos con los mismos compañeros de otras organizaciones, cuales hasta en mucho tiempo teníamos posiciones hasta antagónicas, porque no conciliábamos. Ellos estaban totalmente en contra del gobierno nacional, de Néstor y Cristina, estaban en contra hasta del mismo gobierno de Urtubey, y me sindicaban que era jefe de todas estas organizaciones. O sea, fue un método de adoctrinamiento, como bien decían hace rato, el miedo, ¿no? Utilizado como herramienta de manipulación y control, ¿no? a los dirigentes sociales, empezando por los referentes por ahí más notorios. Nosotros siempre decíamos que Milagro era una cuasi guardiana de los Andes que teníamos acá y un ejemplo a seguir. Muchas veces acompañamos en los actos en Jujuy, nos tocó ir con Luis Delía, allá en el aniversario de la Tupac, organizaciones hermanas. A mí me tocó cuidar barrios de la Tupac, en el caso de Las Tunas y Cerrillo, cual el gobierno de Salta tenía totalmente prohibida la realización de alguna obra por gente de la Tupac, por solo hecho que eran de Milagro Sala. Entonces la persecución siempre fue tremenda. Así que bueno, ¿no? Esta campaña, el Laufer, que tiene como bandera el desprestigio, la estigmatización de los compañeros, desprestigiarlo ante la sociedad, y sí, como bien decía Juan Esquivel en su momento, esta cacería de brujas, ¿no? que hicieron con nosotros, era tremendo ver el ataque, la misma sociedad. Por ahí duele mucho cuando inclusive mismos compañeros, mismas compañeras, esta débil formación política, ¿no? La misma sociedad, la frágil conciencia de clase, llevan que les crean nuevamente, pareciera tanto conmigo que siendo ellos, ¿no? Por eso creo que es importante hoy terminar con uno de los principales enemigos que tiene, si no es el principal, que es este oligopolio que es Clarín, por lo menos en Argentina, cuando desatan estos planes, ¿no? Estos planes pergeñados a nivel internacional. Cuando uno veía después, a mí me tocó ser el segundo, después de Milagro, quedar detenido,
después veías que caía Lula, que caía Correa, que estaba exiliado, empezaban a perseguir hasta la misma Cristina. Entonces, cuando en un momento Luis Delía con otros compañeros me vienen a visitar acá en Salta, al penal, les planteaba esta situación porque uno al principio no entendía bien, hasta llegaba un punto donde no entendían por qué era tanta el ensañamiento personal que había en el caso conmigo, ¿no? Si después de haber estado tanto tiempo trabajando codo a codo con la gente de acá. No, tenía que ver con esto, con este plan. Acá el objetivo era Urtubey, como así Morales utilizó a Milagro Sala para adoctrinar, enjuiciar y posicionarse. Urtubey quería detenerlo a Luis Delía, cosa que lo hablé con Luis y le dije que no venga, que no esté acá porque iba a estar al lado mío. Entonces después Luis, con gran atino como siempre, entendió la situación y bueno, no se iba a salvar de la detención, se lo planteé en mayo del 2016 y él lo entendió, lo vio así. Lamentablemente no supimos o no tuvimos a la altura de las circunstancias como para poder pergeñar un plan de contingencia, de resistencia a lo largo y ancho del país. Los compañeros no creían la gravedad de la situación, terminaron cayendo todos, ¿no? Se lo detuvo a Vudú, Zanini, Delí, se terminaron un montón de compañeros y de compañeras a lo largo y ancho del país cuando parecía que solamente era algo alegórico, decir que, o algo más con mística, pero en realidad tenían ellos pergeñado una de las grandes patas de estos gobiernos de derecha, justamente aniquilar, pulverizar todo indicio de oposición, empezando por los referentes más reconocidos. Así que tal fue así que cuando lo detuvieron a Luis, aparentemente yo ya no les servía detenido, empezaron a mandarme señal, donde decían que lo mío ya iba a pasar, que se habían equivocado, unas causas que en un momento en los medios de comunicación decían que habíamos hecho negocios con el tema tierra por 40, 50 millones de pesos, cuando los letrados agarraban mi causa y veían, a mí me embargaron 15.000 pesos, menos del valor de un tele, y por eso estuve detenido 3 años, porque inclusive las denuncias no eran contra mi persona, sino eran contra otros dirigentes políticos, denuncias cruzadas entre dirigentes, pero denuncias que agarraban la causa, pequeña en el país, tremendo, la fragilidad institucional que existe en Argentina, ¿no? Que escuché a algunos compañeros, compañeras que en Argentina con 2 jueces y un gran oligopolio como es Clarín se dominan, y es verdad, y así ganan elecciones, lamentablemente adoctrinan a la sociedad. Hoy yo escucho a mucha gente todavía seguir diciendo que acompañarían y votarían un gobierno de derecha, inclusive nombrándolo a Macri, después de todo lo que nos hizo durante estos 4 años, a unos más, otros menos, a unos nos tocó estar presos, pero de definitiva la sociedad está pasando por una situación tremenda, este vacío económico que hay, la vulnerabilidad que están dejando hoy la sociedad, sin sumarle este año de pandemia. Creo que es tremendo, creo que tenemos una gran responsabilidad política, no hay que bajar. Por eso veo con agrado esta virtual, antes lo hacíamos físicamente, pero está bueno porque nos permite conectarnos ante la imposibilidad económica y tener contacto con muchos compañeros, no solo de la región, del país, sino de otros lados, eso está buenísimo. Y bueno, no seguir luchando, seguir avanzando, no bajar los brazos, porque si nosotros en un momento que afloquemos, creo que no solamente las mordazas o las esposas que vamos a tener son económicas, sino que también vamos a tener cadenas en los pies físicamente. No tenemos que bajar los brazos nunca, enemigos vigentes, más vigentes que nunca. Lamentablemente uno creía, avisoraba que con un gobierno nacional, popular, como pensábamos, hoy tenemos, al ver a la cabeza íbamos a profundizar algunas luchas. Creo que tratar de estar posición antagónica es imposible porque ellos justamente necesitan la dominación total de nosotros, así que no creo que nunca vamos a poder
conciliar posición alguna con estas clases sociales. Estaba hablando de las clases altas argentinas y el problema fundamental en las clases medias, que esta crisis, ¿no?, de conciencia de clase, de dónde pertenecen, defender intereses que no les son propios, los escucha cotidianamente, hasta a veces uno le toca escucharlo en la misma familia. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Hay que convencer, creo que la violencia trae más violencia, inclusive el mismo Fidel lo dijo en su letargo, la sangre trae más sangre y demás, pero hoy hay que buscar alguna manera de que nosotros podamos seguir dando esta batalla. Cuando, como bien decía Juan Manuel Esquivel, ya cuando nos creían muertos, cuando creían que estábamos ya a punto de morder el polvo, acá estamos de nuevo. Creo que nuestra militancia, nuestra lucha, el acompañamiento de muchos, de miles de compañeros a lo largo y ancho del país, uno lo mantienen de pie y hacen que uno no baje los brazos, ¿no? Así que bueno, agradecerle principalmente a mi gran compañera allá en Corrientes, Carolina González, del Mile, la verdad que unos cuadros, los mejores cuadros políticos, que un honor escucharla, igual que con Iván, y a todos los compañeros también de la Tupac, un orgullo verlos más firmes que nunca, y a todos, ¿no?, los compañeros de organizaciones hermanas, independientemente del lugar donde militemos y podamos estar, creo que somos los mismos, nos unen las mismas banderas, la misma lucha, por eso hoy estamos acá. Lo demás pasa a segundo plano. Creo que tenemos que dar esta lucha, no bajar los brazos, y criticar a veces los gobiernos no es malo, porque criticar a los gobiernos a veces eleva los niveles de gobernabilidad. Tenemos que hacer notar, el mismo Alberto dijo en algún momento, que cuando se llegaba a ser presidente y veían que estaba equivocando el camino, que se lo hagamos notar. Creo que es nuestra responsabilidad política, ¿no?, como dirigentes políticos, hacer notar lo que creemos está equivocado. Como ser humano, porque es un compañero, es un militante, está dentro de sus posibilidades de equivocarse, pero para eso estamos nosotros también, para hacer notar eso que creemos son errores, que hoy estoy convencido que con presos políticos, con compañeras presas políticas, no hay democracia. No creo que hay que hacer un profundo cambio en la Argentina. Lamentablemente se está reproduciendo en la región. Hoy vemos un avance en nuevos gobiernos populares, el caso de Bolivia. Esperemos que estos sean señales de vientos de cambio, ¿no?, en la región, y bueno, estaremos para eso. Así que bueno, agradecerle, compañeros, la invitación a Muchas mi gracias, gran Diego. amigo Iván Bordón, así que bueno, a disposición, cumpa. Muchas gracias, Diego, por tus palabras y para visibilizar tu situación también. Bueno, ahora lo escuchamos al doctor Raúl Zaffaroni, que ya está presente, para que nos pueda dar sus palabras sobre esta situación que le invitamos a conversar. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder hablar con compañeras, compañeros, y hablar sobre esta cuestión de los presos políticos y del lawfare. Realmente la táctica que se ha usado en la Argentina no es nueva. Ahora todo se dice en inglés y por eso hay que decir lawfare, ¿no? Dentro de poco creo que no vamos a decir mal las cosas que decimos normalmente, vamos a decir shit, son of a bitch y todas esas cosas, ¿no? Pero el lawfare, sí, se ha practicado en otra época. Procesaron a Irigoyen, el payaso ese de Uriburu, procesaron a Perón, procesaron a los legisladores peronistas en el 55. Es más o menos lo mismo, pero estaba escuchando al compañero y sí tenemos que tener en cuenta algo. Si bien esto es histórico y llevamos 500 años de resistencia y de tácticas y hay un bagaje cultural de resistencia de 5 siglos en América Latina, tengamos cuidado con confundirnos esto con lo que fueron las viejas oligarquías. Esto no es así. La vieja oligarquía eran los dueños del país. Se habían apoderado, habían escriturado el país. Era de ellos. Y por ende lo cuidaban. Para ellos, por supuesto. No, con esto no la estoy defendiendo.
pero estoy distinguiendo, cuidado, lo que es el cáncer de lo que es el SIDA, ¿no? Guarda, estamos en otra. En otra, el compañero hablaba de Clarín, el monopolio. El monopolio o oligopolio de medios, de los cuales son víctimas los compañeros, y también fue víctima yo en su momento, cuando se dieron cuenta que había un voto de diferencia en la Corte para declarar la constitucionalidad de la ley de medios, me hicieron un escándalo, qué sé yo, resulté tratante de blanca, no sé qué cosa por el estilo. Me la aguanté y no pasó nada, bueno, está bien. Pero querían voltearme porque sabían que había un voto de diferencia. Al final, claro, el fallo salió con un voto de diferencia. Pero ¿qué son esta concentración de medios? Es un partido político. Es un partido político. Cumple la función de un partido político. Es un partido político único, que cumple la misma función que cumplía el Völkische Beobachter de Hitler o el Pravda de Stalin. Y esos partidos políticos que existen en todo el continente, ¿no? Televisa en México, o Caracol en Colombia, el Mercurio en Chile, el Comercio en Perú, la Rede Globo en Brasil y bueno, nuestro Clarín. Que comparado con la Rede Globo, les aclaro que es el kiosco de la esquina, ¿no? En consecuencia, ¿qué hacen estos partidos políticos? Y son los que eligen nuestros candidatos a virreyes y les llevan adelante las campañas electorales. Ese es el asunto. Y campañas electorales sucias, por supuesto, con lo que ahora también en inglés se llama fake news. Antes eran las noticias falsas, de formación, desinformación, etc. Bueno, ahora le decimos en inglés también fake news. El mundo, el hemisferio norte, está, desde que cambió la naturaleza del capitalismo hace 30, 40 años, pasó de capitalismo productivo a capitalismo financiero, está manejado por corporaciones que están a cargo de gerentes que no son los dueños del dinero. No sabemos quién pertenece al dinero, pero ellos lo manejan. Y lo único que tienen que hacer es sacar renta, ganancia en el menor tiempo posible, venciendo todo, y entonces se ha convertido en una criminalidad organizada enorme, macrocriminalidad organizada transnacional, y esta mafia transnacional, a través de estos partidos políticos únicos que nos monta a nosotros en este tardocolonialismo el que está en la región, nos genera instala en los gobiernos estos agendas. Bueno, tengamos en cuenta que estos no son los dueños de la Argentina, esta no es la vieja oligarquía, de modo que tenemos que tener una táctica diferente de resistencia frente a esta etapa de tardocolonialismo. Y en combinación con algunos sectores de del campo electoral, de proscribir movimientos, de proscribir partidos. Ahora no se lo hace, ya no se dan golpes de Estado tradicionales, se dan algunos medio soft, le dicen también en inglés, medio blandos, algunos no tan blandos como el de Bolivia, que casi prácticamente fue uno tradicional, pero ahí porque no pudieron instalar, es tan fuerte Evo que no pudieron instalar un representante. Decía el compañero que instalan, que esto confunde a la clase media por su carencia de conciencia de clase, etc. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. No estoy tan de acuerdo. Creo que hay que analizarlo un poco más la cosa. Estos partidos políticos inventan
inventan una clase social de parias que no existe. Inventa una clase de negros, sucios, concupiscentes, vagos, brutos, analfabetos, subhumanos, que no existe en la sociedad. Y sobre todo en los países donde hay alguna cicatriz de la esclavitud, del sistema esclavócrata, ahí todavía le dan un cacho más de realidad a través de la riqueza en melanina. Pero entre nosotros, donde no existe eso, es más una creación cultural. Entonces, ¿para qué lo hacen? Lo hacen para que todas las demás clases sociales se sientan distanciados de estos parias. Hay que distanciarse de eso. ¿Qué quiero decirles? Para distanciarse de eso, ¿cómo se hace? No, yo no pertenezco a eso. Y sobre todo sensibiliza a aquellos que acaban de subir un poco en la movilidad vertical. Y los otros se quedaron abajo. Entonces, cuidado. Yo ya no soy de eso. No sé si son clase media en el sentido económico. Y al mismo tiempo, aquellos que ya estaban un poquito más arriba y ven que otros subieron, también le dicen, no, mira que no te pareces a estos negros que suben. Yo no sé si son clase media, porque económicamente no sé si son una realidad económica. Entonces, pero el objetivo es ese, y entonces, ¿cómo los mismos partidos políticos, estos de medios, le dicen, no, la garantía de que vos no sos de ellos es que adoptes las modas, las ideas, las actitudes de lo que se supone que son las clases altas, que no sé si son las de las clases altas, sale una caricatura en definitiva. Es decir, te tenés que parecer más a la mesa de Mirta Legrand que a esos negros subhumanos. Es eso lo que... Y se tratan de parecer a la mesa de Mirta Legrand y resultan una caricatura. Es esa la técnica. Entonces, cuidado, tenemos que tener muy claro esto. Porque no estamos peleando con una clase social dueña del país, estamos peleando con bandas de ladrones. ¿Por qué no se quiere tocar la justicia? ¿Solo para mantener los presos políticos? No se la quiere tocar porque en el país desaparecieron 86.000 millones de dólares. No es la alcancía del nene que se llevaron, Son 86.000 millones de dólares que entraron y salieron. Fuga de capitales, fuga nada. Fuga hay cuando alguien está vigilando. Aquí no vigilaba nadie, entraron y salieron. Nos quedamos ahora con 86.000 millones de deuda, eso sí. Pero esos 86.000 millones no están en ferrocarriles, en caminos, en aeropuertos, en hospitales, en escuelas. No están, se fueron. Se los robaron. Esa es la realidad. Y fueron a dar a los refugios fiscales, que algunos llaman paraíso, porque traducen mal el inglés también, que es el gran sistema de encubrimiento que tiene todo este aparato mafioso transnacional, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que esa es la realidad. Yo sé que la vamos a superar, que vamos a pelear. Llevamos 500 años, bueno, pasamos un colonialismo originario, un neocolonialismo oligárquico, un neocolonialismo de seguridad nacional, ahora un tardocolonialismo financiero. Bueno, se peleará. Pero tengamos conciencia de que es contra lo que estamos peleando. La cúpula de nuestro Poder Judicial se prestó a todo esto, a veces por acción, a veces por omisión. Hasta ahora trató de prestarse por omisión, aunque de vez en cuando algunas actitudes me estaban mostrando un extraño grado de solidaridad con algún fallecido juez prevaricador y con el famoso Moro.
esas fotos son un poco comprometidas. Están indicando algo. Pero ahora ya empieza por acción. Por omisión, bueno, han dejado todo lo de Milagro, no se metió nadie. Clonaron procesos, inventaron procesos, los hechos son difusos. Cuando los hechos son difusos, eso sirve para que se lo pueda calificar de distinta manera, y entonces los mismos hechos con distintas calificaciones dan lugar a otro hecho. Y de esa manera se puede ir clonando procesos al infinito, ¿no? Esto lo tiene en la corte, ahí está, no sé lo que va a hacer. Pero la sentencia de Amado directamente es lo que marca un punto de inflexión. Ahí ya no hubo omisión, ahí hubo acción, directamente. Una sentencia donde queda claro que hubo un testigo comprado, un testigo sobornado por un hotel que le compraron, $1,5 millones, cuando los dólares eran más baratos que ahora, claro, y un gimnasio para la mujer. Y esto está en un acta, no es que fueron y se lo contaron a un juez, se lo contó un testigo, no, está en un acta. Y no solo eso, sino que hicieron algo que es horripilante en el mundo. Grabaron las conversaciones de los presos con sus abogados. Yo fui a verlo Amado en condición de abogado, pero he hablado también cuando estaba preso Luis Delía, hablar con Zanini, supongo que estaré en las grabaciones, sí, me habrán grabado lo que conversaban. Pero esto tampoco es algo que diga un testigo, porque estos tipos no sé qué tenían en la cabeza. Hay un acta, hay un documento en que la Agencia de Inteligencia nuestra y el Servicio Penitenciario Federal firman un acuerdo para grabar a los presos que hablan con los abogados. Un documento público. Esto es inaudito. Esto es como que alguien quiera violar a la vecina y llama a un escribano para que atestigue lo que está haciendo. Es una locura. Bueno, con esos dos elementos la Corte dice: a mí no me interesa entrar a analizar si la sentencia es nula o no es nula. Es decir, esto unido a clonación de procesos a través del supuesto delito de asociación ilícita, etc. Y es cierto, es una minoría de jueces. En el país debe haber unos 3.000, 4.000 jueces. Pero los que hicieron esto, y los funcionarios, serán unos 50. Pero eso no exime al resto tampoco, ¿eh? Porque el problema del resto es la mayoría silenciosa. Y esa mayoría silenciosa le molesta. Le molestan estos porque los compromete. Y también le molesta justicia legítima porque los compromete. Esa mayoría silenciosa que quizá no haga las cosas tan mal, pero no hagan ola. A mí déjenme mi tranquilidad burocrática. Yo no quiero saber nada de justicia y de política, ¿no? Como todo aquel que no sabe de política, como decía Perón, se le hace otro, ¿no? Y en este caso se le hace esa minoría. De modo que creo que es impostergable que repensemos la estructura del Poder Judicial. Porque les soy sincero, tenemos una estructura institucional disparatada. No tenemos la mejor constitución del mundo, eso es una mentira. Tenemos una constitución que tiene 170 años con un parche. Es eso lo que tenemos. No hay en el mundo ningún país razonable, qué sé yo, no sé, puede ser. Pero ningún país que tenga una Corte Suprema
de 5 personas en que 3 personas que hacen mayoría tengan la enorme concentración de poder que tiene esta Corte. 3 personas te pueden dejar de aplicar cualquier ley aprobada por el Congreso, te puede parar un gobierno votado por la mayoría, cuando se le da la gana y porque se le da la gana. Entonces, el control de constitucionalidad que tenemos no sirve para nada, se tarda años en llegar a la Corte. La Corte decide que una ley es inconstitucional, pero cada juez sigue diciendo lo que quiere, porque tampoco tenemos el stare decisis de la Corte norteamericana, donde lo que decide la Corte es obligatorio para todos los jueces, por lo menos. No, cuidado. Acá, nuestra Corte se le ocurrió, porque se le ocurrió un día, a lo largo de unos cuantos años, de unas décadas, que es la última instancia de cualquier causa, de cualquier materia de todo el país, con el pretexto de que la sentencia es arbitraria. Y tiene 15.000, 20.000 firmas por año, una cada media hora sin dormir. Es una ficción, es una máquina de firmar. Bueno, no estoy hablando solo de la personalidad de los que integran hoy la Corte, que alguno deja bastante que desear. Pero no ese es el problema. Sea quien sea que la integre, no podemos tener esa institucionalización. Y de modo que, independientemente de cuál sea la solución, no voy a entrar en tecnicismos, algo hay que hacer con esto. Será un parche, sí, pero también la lucha sigue. La lucha no va a terminar con eso. Y entonces tenemos que pensar, tenemos que ir pensando. Yo sé que los cambios los van a hacer los pueblos, ¿no? Ya vimos lo que pasó en Bolivia, ya vimos lo que está pasando en Chile, ya vimos lo que hizo la estudiantina esta en Perú, que se cargó un congreso. Bueno, ya vimos que la movilización popular que impuso finalmente que en Ecuador no puedan proscribir a los candidatos de Correa. Ya vimos los líos que se armaron en Colombia en prepandemia. Los pueblos se mueven, pero tenemos que ayudarlos a pensar. Y tenemos que pensar un nuevo modelo de Estado. No una nueva constitución. Sí, una nueva constitución, pero no una constitución no es un papel. Un modelo de Estado. Una constitución, un papel, lo puedo escribir en un fin de semana, agarro unas cuantas constituciones, corto artículos, los pegoteo y sale cualquier cosa. No es eso. Es sentarse a pensar el modelo de Estado. ¿Qué Estado queremos y qué sociedad queremos que formatee ese Estado, más o menos? Sin entrar a soñar paraísos. Nuestro pueblo no sueña en paraísos. No, nuestros pueblos saben que están en el infierno y por lo menos queremos un purgatorio más o menos decente donde no haya tipo tan puro, porque después de todo nosotros tampoco somos tan puros, pero bueno, donde tengamos garantizada la vida, cierto nivel de dignidad, un poco menos de odio, de convivencia, de condiciones de coexistencia. Después de todo nuestros pueblos quieren eso, no sueñan con paraísos futuros. Pero bueno, para eso tenemos que ayudarlos a pensar. De cualquier manera, y para eso tenemos que escuchar las necesidades de ellos y lo que nos reclaman, lo que reclaman. No lo vamos a definir nosotros, no seamos los iluminados que vamos a encabezar. No. Eso lo van a hacer los pueblos y nosotros podemos ayudar. Evitar que se cometan errores, observarlos, pero el protagonismo es de los pueblos, sin lugar a dudas. Y por eso, sí, hay que hacer algo, hay que hacer parches ahora, hay que resolver esto. No sé si son 40 o 70 los presos políticos que tenemos en el país, bueno, de alguna manera hay que resolver el problema. Hay que evitar que esto se pueda repetir y tratar de corregir estas aberraciones institucionales que tenemos nosotros, momentáneamente, emparchando lo que da el espacio constitucional que tenemos,
pero prepararnos para un futuro en ir perfilando un nuevo modelo de Estado más habitable. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Zaffaroni. Excelentes sus apreciaciones, es lo que necesitamos para cerrar este conversatorio sobre viviendo la Navidad sin presos políticos y obviamente la libertad de todos nuestros presos políticos en el país. Muchas gracias, doctor. Espero que les haya gustado a todos, que hayan podido apreciar todo lo que se conversó acá. Vamos a hacer un documento sintetizando lo hablado acá, visibilizando los casos de Corrientes que por ahí no se conocen en el país, para que se sumen a esa lista que nos preguntaba Raquel Pina. La lista la tiene la Liga de Derechos Humanos del país, ahí se va actualizando y así se va pidiendo por todos ellos. Carolina, ¿sí? ¿Puedo decir algo? Sí, por favor, Araceli, por favor. Sí, cortito, simplemente porque la verdad es que fue muy rico la opinión de todos los que dieron. Llegó la hora de pedir, exigir la amnistía. La amnistía, el indulto, un mix de ambos, pero bueno, se pasó la dureza de este año, se aguantaron los compañeros con mucha paciencia este primer año tan difícil del gobierno. El pedido de Navidad es amnistía para todos y todos los presos políticos, no importa la jurisdicción, las competencias, porque ellos ese tipo de cuestiones no las cumplen. Lo de Jujuy es muy claro, aumentaban el superior tribunal como para lo necesario para poder condenar a Milagro y a los compañeros y compañeras. Así que amnistía ya para todos nuestros presos y presas políticas. Compartimos, compañero, con esa postura, Araceli. Sí, es la idea del documento final. Inmediato tiene que ser la amnistía. Es la idea de inmediato. Final. Antes de cerrar, no era la idea, pero recién se pudo conectar la compañera Pachila de Jujuy, que en carne viva puede contar su situación también. Si puede prender su micrófono, la escuchamos 2 segunditos antes de cerrar para que pueda contarles a ustedes su situación. ¿Me escuchás, Pachila? Pachila, ¿tenés tu micrófono para activar? La compañera Patricia Cabana, conocida dentro de la organización Tupac Amaru como Pachila, es una de las compañeras presas políticas de la organización Tupac Amaru en Jujuy. Pachila está con arresto domiciliario y si tenés suficiente señal, Pachila, vamos a darte el cierre. Parece que no nos escucha, es el problema de señal. Pero bueno, les comento a todos que la idea de estos conversatorios es poder generar documentos donde luego de escuchar a todos los disertantes podamos concluir en qué es lo que tenemos que pedir. Y obviamente, como decía Araceli, nuestra idea de realizar este conversatorio en Corrientes es pedir el indulto de todos nuestros presos políticos, dado que no quedan otros caminos, nuestra justicia es una risa, y esta ya es una decisión política que no podemos dejar de pedirla. Así que la vamos a seguir pidiendo de aquí en adelante, de las maneras que sean posibles, más allá de la Navidad, siguen los otros días y nuestros compañeros no tienen que estar un día más detenidos de manera arbitraria, como les gustó decir a algunos funcionarios. Nosotros le ponemos nombre y apellido, son presos políticos. Así que sí, doctor. Quería decir lo siguiente: una amnistía no es posible porque las amnistías tienen que ser generales. Acá son casos particulares. El indulto sí es una solución de momento. Termina con una situación
Pero hay que pensarlo un poco más, porque el indulto no resuelve el problema. Está bien, el indulto incluso puede ser para procesados, está bien, sí puede ser. Yo admito el indulto para procesados, bueno, se le indulta una posible condena, el procesado tiene derecho a decir, no, yo quiero que termine el proceso y probar mi inocencia, pero de cualquier manera está indultado. Pero el indulto no resuelve el problema porque queda manchado el honor de la persona, ¿no? El indulto elimina la pena, pero no elimina el delito. De modo que está bien que lo pidan para resolver el problema de soltar a la gente, ¿no? Pero después hay que pensar lo otro también, ¿no? ¿Qué se va a hacer con eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo no me quedo tranquilo, por más que tenga que la sentencia sepa que fue el lofero, qué sé yo, pero me quedo con una sentencia que me dice que soy un corrupto, que me robé 2 PBI, qué sé yo. En fin, les quería advertir eso, ¿no? Sí, doctor, le agradezco su intervención nuevamente. La idea de ir pensando en un nuevo modelo de nuestro país y modelo de conducción es algo muy interesante y muy importante. Y como usted decía, tenemos en algún momento hay que pensar en alguna revisión extraordinaria de la sentencia, ¿no? Alguna cosa así, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué los compañeros se van a quedar con una mancha así? Innecesariamente, sí. Y rescatando su palabra... Una pregunta, doctor. Si bien, rescatando su palabra, sí, antes de pasarte la palabra quiero decir esto, rescatando su palabra, doctor, sí, por supuesto que la solución va a salir de los pueblos y es muy importante ayudarlos a pensar. Y para eso estamos humildemente para tratar de ayudarlos en nuestro granito de arena que podamos. Sí, no sé quién pidió... Buenas tardes, doctor. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se resuelve el problema de la decisión de la justicia si a veces los juicios son armados, son todos armados ya para inculparle a un acusado sin prueba, simplemente con una fotocopia de un cuaderno, por así decirlo? ¿Cómo se hace? Y más con la presión de los medios que están afín a ese objetivo de tratar de meter preso a determinado político, a determinado adversario opositor. ¿Cómo se resuelve por parte de la justicia para que cambie su forma de pensar? Ustedes se cuenta, resolvieron un per saltum para unos jueces en poco tiempo. Y los per saltum hacía años que no se veía en la Argentina. No, una sola vez se hizo desde que salió la corte menemista, se hizo una sola vez. Sí, por eso le digo. Sí. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo se podría resolver ese tema? Porque acá tiene mucha injerencia los medios, las corporaciones mediáticas. Primero y fundamental. Hay mucha presión. Primero y fundamental, no podemos seguir teniendo una corte de 5 jueces. No hay ningún país que tenga una corte de 5 jueces, salvo Uruguay, pero ni siquiera la corte uruguaya tiene los poderes que tiene la nuestra. Hay cortes que tienen 18 jueces, 12, 15, 21 jueces en América Central. Y no dice el número la Constitución nuestra, de modo que yo creo que tenemos que tener por lo menos una corte de 15 jueces. Cuando los viejos estos que se juntaron en Santa Fe en 1853 hicieron la Constitución, planearon una corte de 9 jueces. Y el país tenía escasamente 2 millones de habitantes. Después, en la reforma que hicieron en 1860, sacaron eso y dejaron el número que lo librara, que lo decidiera el Congreso. Hoy tenemos una corte de 5 jueces con 45 millones de habitantes. ¿Y qué locura es esa? Y que tiene, bueno, si les entrara a decir cómo funciona, emite una sentencia cada media hora
incluyendo sábados y domingos y sin dormir. Es una ficción, es una máquina de firmar. Bueno, sin contar con que algunas sí las leen porque las deciden, estas que tienen importancia política, etcétera, sí. Pero las otras, que son el servicio normal, que puede necesitar de justicia, que puede necesitar cualquier ciudadano, y para llegar por queja a la corte hay que pagar 100.000 pesos, además. Bueno, así funciona. Esto no puede seguir. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo no sé, espacio político, si no hay espacio político, no sé. Pero lo primero que se me ocurre es que hay que agrandar la corte. No hay nada que hacer. Es una corte de 15 jueces, por lo menos, ¿no? Y que además estos jueces sean especializados, que cada uno conozca alguna materia para poder dividirla en salas, que se sepa lo que están firmando. Le he vivido 11 años adentro, me he dado cuenta cómo funciona eso. Una cosa de locos es. Bueno, no la hice yo, no, me las tuve que arreglar trabajando en esas condiciones, pero esas condiciones, desde que estaba adentro, lo vengo diciendo, miren que esto no funciona, así no va. Bueno, así no va. Bueno, momentáneamente hay que hacer esto. Sí, ya sé que la presión de los medios, sí, ya sé, bueno, pero esa es la pelea, ¿no? Ese partido político no va a querer que se toque nada. ¿Pero por qué no va a querer que se toque nada? Les insisto, porque alguien va a tratar de ver qué pasó con los 86.000 millones de dólares. Los están cubriendo, ese es el asunto. No es, la madre del borrego es esa, no es que están defendiendo una constitución, una teoría. Acá no hay cuestiones ideológicas. Acá hay cuestiones de dinero. Por eso les digo, cuidado que no estamos peleando con la vieja oligarquía. La vieja oligarquía tenía sus intereses, tenía su coherencia ideológica, tenía su cuestión ideológica, eran conservadores. No, esto no. Esto es distinto, esto es otra cosa. No nos confundamos porque si nos ponemos a decir, no, es una mera cuestión ideológica, no hay ninguna mera cuestión ideológica. Es una cuestión de colonialismo y de soberanía, y hoy el colonialismo viene por el lado de la guita. Y cuando hay una ley que no le favorece, enseguida judicializa. Sí, claro. Y entonces se tarda 5 años en llegar a la corte, y después tampoco cobra vigencia, y se la posterga dentro de la justicia hasta que viene Macri y la deroga por decreto de necesidad y urgencia. Como pasó con la ley de medios. Una ley que se debatió en todo el país, sí, que estuvo más o menos acorde a la necesidad de... Y que se la declaramos constitucional. Y que se la declaramos constitucional. Claro. Sí. Y sin embargo, la desmontaron. ¿Y quién la